Buenas tardes. A continuación voy a explicarles dos temas, el tema de amortización con cuota fija y cuota variable, cómo se trabajaría y cómo trabajaríamos las fórmulas. Vamos a empezar con la amortización de cuota fija, que ya lo hablamos en la clase inmediatamente anterior. Entonces vamos a arrancar con la tablita de la cuota fija. Primero tenemos que tener en cuenta que el interés está expresado mensualmente en este caso y los periodos son 12. Pero si el interés puede ser trimestral, si aquí hay 12, tiene que ser 12 trimestres. Recuerden siempre que el tiempo tiene que estar expresado igual a cómo está la tasa de interés. Si es semestral y estamos hablando de que aquí hay 12 periodos, serían 12 semestres. Siempre tomamos los periodos tal cual como está expresada la tasa de interés. De lo contrario, no funcionaría ninguna fórmula. Eso sí lo tenemos que tener muy claro, ya lo sabemos desde que venimos trabajando el interés compuesto y el interés simple, ¿cierto? Un momento, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a arrancar primero, es determinar la cuota con esta formulita. Le damos igual, pago, ahí nos aparece pago, le damos doble clic y nos aparece, que vemos aquí nos aparece la fórmula. Debemos señalizar lo que es la tasa. Luego nos dice, aquí nos dice la fórmula que es punto y coma, te vamos a colocarle punto y coma. Luego nos dice el número de periodos, igualmente punto y coma. Y luego nos dice vea que es el valor actual. Cerramos paréntesis y le damos enter. Generalmente nos aparece negativo. Cuando nos aparece negativo le damos doble clic. Después del igual le damos el signo menos. Después del igual antes del pago le damos el signo menos. Le damos enter. Nos aparece ya sabemos y determinamos la cuota fija. Listo, ya tenemos la cuota fija determinada. Cuota que va a ir a partir no del mes cero, sino del siguiente mes. Nos hicieron el préstamo, pero al siguiente mes empezamos a cancelar. Entonces vamos a ponerle aquí igual, cuota fija, ahí la tenemos, ¿cierto? El saldo final de un periodo, pues es el inicial del siguiente. Entonces le damos igual y trasladamos este saldo final siempre al siguiente periodo. O sea que en el mes 1 todavía debemos los 12 millones, tenemos una cuota de 1.134.000 que ya la determinamos. Los intereses, vamos a hacer de la siguiente manera. Los intereses son iguales, aquí están las fórmulas, al préstamo o saldo inicial, mejor tomemos acá el saldo inicial, ¿cierto? Eh, por la tasa de interés, le damos enter y ya tenemos una tasa de interés del primer periodo 240.000. El abono a capital viene siendo la cuota fija menos los intereses y le damos enter. Aquí dice el abono a capital, cómo lo vamos a determinar. Y venimos acá a determinar que el saldo final es igual a que nos dice el saldo final, saldo anterior menos el abono de capital. O sea que el saldo final es el saldo anterior menos el abono a capital. Y ya decimos que el saldo final ya son 11.105.000, que vamos a trasladar al periodo 2. La cuota fija siempre sabemos que es la misma. Perfecto. Los intereses van a ser, siempre tomémoslo con este saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. La tasa de interés no cambia, pero sí cambia el capital al que se le va a hacer. O sea, sobre el saldo final o el saldo inicial vamos a calcular la tasa de interés y va rebajando los intereses. Venimos al abono de capital y es igual a la cuota fija menos los intereses. Y ya nos bajan los intereses también. El abono a capital va bajando, los intereses van bajando. En este caso, perdón, no van bajando, sino que va acumulando un valor aquí, el abono al capital. Ahora, el saldo final va a cambiar. El saldo anterior menos el abono a capital es igual a 10 millones, ya va cambiando. Este va a ser el saldo inicial del siguiente periodo. La cuota fija nunca va a cambiar.
Los intereses siempre los vamos a calcular sobre el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. Nos volvió a bajar. El abono capital va a ser la cuota fija menos el abono capital, ya son 930. El saldo final va a ser el saldo anterior menos el abono capital, ya son 9 millones de pesos. 9 millones de pesos que trasladamos al periodo 4 y lo hacemos así sucesivamente con todos los periodos. Vamos a hacerlo igual con todos los periodos para que nos acostumbremos al procedimiento y de cómo hacemos las formulitas. Siempre la cuota fija, le restamos los intereses, nos va a dar un abono capital diferente, nos va a decir que el saldo anterior menos ese abono capital, ya tenemos un saldo de 8 millones que se deben o que nos deben. Vamos a trasladarlo al periodo 5. Ya saben que la cuota fija siempre es la misma. Los intereses vamos a calcularlos con base a este saldo, multiplicado la tasa de interés, y el abono capital va a ser la cuota fija, cuota que no cambia, le vamos a restar los intereses y que el saldo final va a ser el saldo anterior menos el abono al capital, y aquí podemos ir observando. Arrancamos en 12 millones y ya vamos en 7 millones de pesos con los abonos que estamos haciendo, intereses, pero la cuota siempre es la misma, ¿cierto? Sigamos para el periodo 6. En el periodo 6 traemos el saldo del periodo 5 como inicial. La cuota fija no va a cambiar. Los intereses siempre los calculamos sobre el saldo inicial o el saldo anterior con la misma tasa de interés. El abono capital va a ser siempre la cuota fija menos los intereses, y ya tenemos un abono capital de 987, y decimos que el saldo final va a ser los 7 millones menos el abono capital, valor que trasladamos al periodo 7. Tenemos la cuota fija, tenemos que el interés en el periodo 7 es este valor, o por la tasa de interés. El abono capital va a ser siempre la cuota fija menos los intereses, un abono de 1 millón y punta. Nos va a decir que el saldo anterior de los 6 millones le vamos a restar el abono capital de este periodo y ya debemos 5 millones de pesos que vamos a trasladar al periodo 8. La cuota fija, por eso es fija, no cambia. El interés siempre lo vamos a calcular con el saldo anterior o el saldo inicial multiplicado por la tasa de interés. Miren que, como pueden ir observando, que los intereses van bajando. El abono capital va a ser igual a la cuota fija menos los intereses, nos da un abono capital. Entonces el saldo final va a ser el saldo anterior menos ese abono del periodo 8, y ya vemos 4 millones de pesos que trasladamos al periodo 9. Cuota fija igualmente la misma, los intereses, saldo inicial por la tasa de interés, abono capital es la cuota fija menos los intereses, y que venimos al saldo final y tenemos el saldo anterior menos el abono a capital, ya vemos 3 millones de pesos que trasladamos al periodo 10. Cuota fija, intereses, abono capital es igual a la cuota fija menos los intereses. El saldo anterior es, el saldo final, perdón, es el saldo anterior
menos el abono de capital, y ya son 2 millones, que trasladamos al periodo 11, cuota fija, intereses, abono de capital es la cuota fija menos los intereses, y que el saldo final va a ser el saldo anterior menos el abono que hicimos. Solamente vemos 1.112.000. Venimos aquí, lo que decimos es que vamos a trasladarlo, que la cuota fija ya la tenemos siempre. Vamos a calcular los intereses con 1.112.000 multiplicado por el 2%, o sea que el interés siempre se va a calcular sobre el saldo inicial en cada periodo, que siempre va mermando. Venimos al abono capital y nos dice que la cuota fija le vamos a restar los intereses, y que aquí lo que vamos a hacer es que el saldo anterior menos el abono capital es igual a cero. Por lo tanto, aquí nos sobran estos periodos, y nos está hablando de que en el periodo 12 ya no debemos nada, y lo que hicimos fue amortizar esos 12 millones en un periodo de 12 meses, 12 periodos, y ya en la última cuota fija de 1.134.000, con un interés de 22.249, con un abono capital de 1.112.000, cancelamos el crédito. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Primero, calculamos el pago, ¿cierto? Sobre esta tabla, y que aquí también podríamos calcular de otra manera, ¿cierto? Vamos ahorita a explicar cómo podríamos calcular esta cuota fija, pero bueno, ya lo explicamos ahí. Vamos para la cuota variable, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una amortización con cuota variable, tenemos las formulitas, ¿cierto? Y tenemos acá esto. Decimos que el saldo siempre va a ser entonces, eh, el saldo siempre va a ser los 5 millones de préstamos. En este caso, lo que vamos a amortizar, que los periodos también son 12, entonces siempre vamos a colocar el periodo 0, periodo 1, para que llevemos a los 12 periodos, lo bajamos, ahí tenemos los 12 periodos, y vamos a calcular saldo, son 5 millones de pesos que es el préstamo. Entonces, ese saldo vamos a trasladarlo en el periodo 1, vamos a trasladarlo para el periodo 1, y tenemos el saldo. El interés nos dice que el interés es saldo por la tasa de interés. Entonces tenemos este saldo, entonces vamos a hacer lo mismo, tenemos este saldo multiplicado por la tasa de interés, nos va a dar 100.000 pesos, y que la amortización, en este caso, es el crédito dividido el número de periodos. Entonces vamos a calcular aquí el crédito dividido el número de periodos. Va a ser igual a 416.667. Como estamos hablando de que es una amortización con cuota variable, la amortización en este caso, si decimos que es el crédito dividido el número de periodos, esto es igual para todos los periodos, ¿cierto? Y vamos a decir aquí que el saldo final es el saldo anterior, exactamente como lo estábamos haciendo. El saldo anterior menos la amortización. Y ya tenemos un saldo de 4.583.000. ¿Sí? Bueno, venimos acá, este saldo, vamos a trasladarlo al siguiente periodo. Siguiente periodo. Vamos para los intereses. Dile qué pasa. Vamos para los intereses. Y los intereses en este caso siempre los vamos a tomar sobre lo que estamos hablando, que es la cuota, ¿cierto? Que vamos a trasladar este saldo. Y vamos a multiplicarlo por la tasa de interés. Ya tenemos 91.000, va interés, va bajando a la amortización. Entonces la amortización va a ser, siempre decimos que es la misma. Y el saldo acá va a ser el saldo anterior
el saldo anterior menos la amortización y nos da 4.100.000 y punta, valor que vamos a trasladar al periodo 3. Vamos a hallar aquí el interés, que es el saldo inicial por la tasa de interés, es igual. Venimos que la amortización va a ser siempre la misma. El saldo anterior, donde el saldo final es el saldo anterior menos la amortización, que vamos a trasladar ese saldo en el periodo 4, que la tasa de interés va a ser igual por la tasa de interés. Miren cómo van bajando los intereses, que la amortización va a ser exactamente igual a el crédito, pero entonces estamos hablando de que es exactamente lo mismo. El crédito dividido el número de periodos no va a cambiar. Venimos acá, saldo anterior menos la amortización, ya nos va a dar 3.300.000 y punta. Ven el valor que vamos a trasladar aquí. Interés va a ser el saldo inicial por la tasa de interés. La amortización va a ser exactamente igual, no va a cambiar según la fórmula. El saldo aquí va a ser exactamente igual al saldo anterior, menos la amortización. Pueden observar que va bajando también el crédito, se va amortizando el crédito. Valor que vamos a trasladar acá de 2 millones. Tasa de interés va a ser sobre esos 2 millones, multiplicados por la tasa de interés, que acá va a ser exactamente igual, nos va a dar siempre el mismo valor. Acá nos dice que el saldo anterior le restemos la amortización, valor que vamos a trasladar al periodo 7, tasa de interés, amortización es exactamente igual, saldo anterior menos la amortización, valor que trasladamos al periodo 8, el interés va a ser el saldo inicial multiplicado la tasa de interés, la amortización va a ser exactamente igual. Decimos que el saldo anterior le vamos a restar la amortización, ya son 1.666.000, que vamos al periodo 9, y lo vamos a trasladar al periodo 9, le calculamos la tasa de interés, la amortización va a ser exactamente la misma, según la fórmula, que el saldo final va a ser el saldo anterior, menos la amortización, que vamos a trasladar ese saldo final, saldo inicial del periodo 10, calculamos la tasa, la amortización va a ser igual, exactamente los mismos periodos, siempre lo mismo, en los mismos periodos siempre va a ser el mismo valor. El saldo anterior le vamos a restar la amortización, que es la misma siempre. Venimos al periodo 11 y decimos que vamos a trasladar el saldo final del periodo 10. Sobre ese valor le vamos a calcular los intereses. La amortización va a ser el mismo valor. Saldo anterior menos. Y en el periodo 12 decimos estos 416, que el interés va a ser igual a esos 416 por el 2%, que la amortización va a ser igual a el mismo valor, y que acá el saldo va a ser igual al saldo anterior menos la amortización, y que nos dio 0 también.
Pues por lo tanto, ¿qué podemos apreciar acá? Que tenemos un saldo inicial en cada periodo diferente que va bajando. Sobre ese saldo inicial se va calculando la tasa de interés en cada mes. Por lo tanto, bajan la tasa de interés en la medida que va bajando el saldo final, ¿cierto? O la cuota que se debe. Entonces, pero que tenemos que la amortización siempre es exactamente la misma. Lo venimos para la cuota fija. En la cuota fija tenemos un valor fijo, no va a cambiar absolutamente nada, que los intereses van bajando también, que se va dando un abono capital en la medida que vamos haciendo los cálculos para que el saldo final, es decir, el préstamo vaya bajando en cada periodo hasta llegar a cero, ¿cierto? Va bajando que el saldo final va a ser el inicial del siguiente periodo. Y es lo mismo con la cuota variable. Va bajando el saldo hasta llegar a cero. Tenemos una amortización exactamente igual para todos los periodos. Los intereses van bajando y el capital o la cuota va bajando también hasta llegar a cero. Ahí tenemos entonces las dos amortizaciones por la cuota variable y con la cuota fija. Aquí tenemos un ejercicio para que lo realicen de cuota variable. Este ejercicio mensual, meses, ¿cierto? Ya ustedes saben que la tasa de interés no la cambiamos. Vamos a calcularlo sobre este y este. Listo. Tenemos un ejercicio de cuota fija también, que es totalmente distinto, una tasa de 1.5% y el periodo, y los periodos son 6. Esto aquí podríamos manejarlo. Y lógicamente que si tenemos 6 periodos serían trimestrales. ¿Cierto? Trimestrales. Entonces, para que hagan los dos, comprueben las formulitas y vayan organizando sus Excel. Entonces tenemos cuota variable, tenemos un ejercicio de cuota variable, tenemos una cuota fija y un ejercicio de cuota fija para que lo realicen. Entonces, ya queda la explicación. Voy a montarles en la plataforma unos ejercicios de interés compuesto que ya lo realizamos en clase y otros 2 ejercicios de estos para que practiquemos y que lo califiquemos también. Vamos a hacer ese como si fuera un quiz de clase con estos ejercicios.